Ojeda, a ella. Mientras tanto vemos imágenes de la hija y de la nieta de Cristina, Laura y Mía, que fueron además asesinadas en situaciones muy crueles. Como vamos a escuchar, un delincuente, un asesino fuera de sí. Allí está Cristina para contarnos su historia, su padecer como madre y abuela a la que le han arrancado la vida de sus seres más queridos. A su lado también está Juan Ponce, que también en circunstancias, yo describía recién, víctimas que se encuentran en medio de balaceras, peleas de bandas, y aquí ingresa el tema de las drogas y los lugares que se disputan a bala limpia en barrios de la ciudad de Rosario. Esto no es ninguna novedad, lo vivimos desde hace mucho tiempo. ¿De quién es la culpa? La inseguridad, tantas víctimas. Superamos incluso ya la lista de homicidios que tuvimos el año pasado y que fue récord. ¿Qué límite tendremos? ¿Cuándo? ¿Quién lo marcará? Hablaremos de la justicia, de la policía, son responsables, el sistema. Hoy en día también se ha establecido este debate, pero también nos acompaña la doctora Gabriela Cuadri como abogada para ver el rol de la justicia en este tema, el de la inseguridad, y la periodista Silvina Tamous, que se ocupa desde hace mucho tiempo de este tema, la inseguridad, la cuestión social, muchas vinculaciones tiene el tema del recrudecimiento de los niveles de inseguridad en Rosario. Pero, Cristina Ojeda, a ver, contanos qué pasó con tu hija y con tu nieta, ambas horriblemente asesinadas. Sí, hola, buenas tardes, Gustavo. Sí, terriblemente asesinada. ¿Cuándo fue, Cristina? Esto fue el 20 de enero del 2013, Ajá. el año pasado. Entraron a robar a la casa de mi hija. Mi hija vivía sola con sus dos hijitos. Sí, Laura tenía dos hijitos. claro. Era Laura, el nene que ahora tiene 8 años, que fue el único que sobrevivió a la masacre. Que también estaba en el lugar. Sí, estaba en el lugar. De hecho, presenció la muerte de su mamá y su hermanita. Terrible. Bueno, y Mía. Era Laura, el nene y Mía. Un delincuente conocido en el barrio, una persona vecina casi a Laura. Sí, vecinos, los dos implicados eran vecinos. De hecho, uno vivía enfrente y el otro a 3 o 4 casas de la mía. Lo vimos prácticamente todo crecer desde su adolescencia hasta los 21 años que tuvo cuando entró a la casa e hizo esto. Laura estaba con los chicos y estos ¿hablás de dos delincuentes? Sí, dos delincuentes. Ingresan con el objetivo de robar en casa de Laura. ¿Qué Sí. podrían llevarse? Y lo único que se llevó, de hecho, después de matarla, fue en la Play que Laura le compró con mucho sacrificio al nene, me guardo el nombre, sí, del nene que cuando cumplió años, y una DVD llena de sangre que al reaccionar de lo que hizo, o porque lo vieron y eso, lo descartó en un descampado frente a la casa, o sea que las mató por nada. Por nada. Porque estaba obviamente pasado de droga, drogadísimo y... Aparte, la última con un martillo, una situación muy cruel para ambas. De hecho, sí, pasó, se ve que mi hija pasó por lo peor, porque previamente preguntándole si había algo más en la casa, o si había un dinero, o lo que sea, la torturó, porque mi hija tenía a martillazo, primero le quebró todos los dedos de la mano, después tenía puñaladas en toda la parte, porque se ve que ella luchó con él. Ferocidad. Cuando él buscaba y la amenazaba con matar a la nena, que luego creo que primero la mató a la nena, porque creo no, es así, la mató primero a la nena y ella luchó con él hasta el final y bueno, y la terminó matando. ¿Y vos vivías lejos de la casa de Laura? No, yo vivía ahí a menos de media cuadra, digamos. ¿Recordás las circunstancias? Era una manzana de 24 viviendas del provinciales. 24 viviendas de la provincia. ¿Y recordás las circunstancias, Cristina, cómo llega vos, cómo te enterás fue en el momento del hecho, te avisan? Sí. ¿Qué pasó por tu mente, no, ya al encontrar este cuadro? Tremendo, porque ese día mi hija ella se separó y ella empezó a trabajaba en la Fluvial, acá en Rosario, en Terrazas del Paraná, en el área de mantenimiento, y ella trabajaba de noche porque eran cuando se hacían las graduaciones, las fiestas, ella trabajaba ahí. De hecho, ella no quería trabajar de noche para no dejar a sus hijitos, que se quedaban conmigo, los chicos, en mi casa. Claro. Y ella sufría mucho por eso y había hablado con su patronal para que le cambiaran el turno, y ella, si tenía que pasarse abajo al restaurante que después la Fluvial inauguró,
quería hacer eso. Habló unos días antes y ese día justamente le habían cambiado el turno. O sea, la madrugada que entraron los asesinos a matarlas, ella había cambiado su turno y ella se estaba levantando. Creo que la sorprendió en el baño bañándose para irse a trabajar. Claro. Y una mujer, Laura, que bancaba sola a sus hijos, con su trabajo, Sí, no tenía exacto. otro apoyo. Ella de hecho se separó y ella empezó a trabajar y ella vivía para sus hijitos. O sea, diariamente era el tener el dinero para todos los días. Claro. Vivíamos al día realmente, porque yo me había quedado sin trabajo en ese momento. Yo soy guardia de seguridad, en ese momento estaba trabajando por una empresa que no me pagaba y estaba trabajando prácticamente a 2 horas. Una situación complicada. Así que, Cristina. bueno, Tú, como madre, no sé, se te cayó el mundo encima, ¿no? Al ver eso, al ver a tu hija, a tu nieta. No, es que de hecho, Gustavo, a mí, yo no sé cómo sigo cada día viviendo, porque mi única familia se componía entre mi papá, mi hija y mis 2 nietitos. Claro. De hecho, después de la muerte de ellas 2, también perdí a mi padre, porque mi padre no soportó el dolor de perder su única nieta, porque yo tenía una sola hija, que era Laura, y su bisnietita, que era su razón de vida, porque él... No hay forma de conciliar esto, de tratar de menguar el dolor que esto genera. Vamos a ver después otra fase que tiene que ver con los delincuentes, con esos asesinos, con el papel de la justicia, de esas 2 personas, Laura y Mía, brutalmente asesinadas. Pero, doctora, como abogada, ¿qué está pasando? Hay mayor índice de homicidios, más inseguridad, y buscamos responsables. ¿Quiénes son los culpables de todo esto? El diagnóstico exacto, más homicidios, más inseguridad, y lo que vemos es que más allá de lo que se nos diga desde las autoridades, de que hay algún tipo de control, que permanentemente se está diciendo, bueno, que se toman medidas como para mejorar esto, lo que vemos es que hay un crecimiento de la violencia, del delito y de los homicidios. Y muchos empiezan a hablar, ¿y el rol de la justicia cómo lo ven? ¿Quiénes son responsables? Los responsables directos obviamente son los que tienen mayor posibilidad de tomar decisiones para que esto cambie. Ajá. Me parece que la responsabilidad está justamente en los poderes, tanto el poder político, el poder judicial, también el poder legislativo desde su lugar, cada uno con mayor o menor medida según su área, pero me parece que hay un trabajo que no se ha hecho, o que se ha hecho mal, o que se ha tratado de omitir, digamos, de negar lo que es la realidad que estamos viviendo, y entonces ha permitido eso que siga creciendo, el delito y la violencia. Cuando digo que hay cosas que no se han hecho, digo, medidas con la policía concretamente, porque sabemos que tenemos muchísimos problemas hoy con el accionar policial, el hecho que, no es algo nuevo que digo, el hecho que Gendarmería hoy tenga que estar brindando algo más que apoyo. Yo creo que lo que está haciendo en la ciudad de Rosario nos indica que la policía no está dando la respuesta que necesita nuestra sociedad. Como en el caso que veremos de Cristina en los crímenes de Laura y Mía, el rol que tiene este comisario, ¿no? Una vez más policías involucrados en situaciones muy complicadas. Totalmente. Una policía que tiene muchas sospechas de corrupción, pero que a la vez de las sospechas van apareciendo, ¿no es cierto? Sí. Concretamente situaciones que nos ponen en alerta. El caso de Cristina es uno, hay un caso reciente, ¿no es cierto?, de creo que comisario y algunos y el personal también de la comisaría 22, no quiero equivocarme, pero creo que es la 22, que esta semana también estaban pidiendo un dinero, 5.000 pesos, para permitir la liberación de un detenido. Entonces, una situación muy delicada que tenemos con la policía provincial, donde creo que el Ejecutivo llegó muy tarde con el diagnóstico, con asumir la responsabilidad. Ya iremos con ese diagnóstico, Gabriela, porque quiero también de Silvina, periodista, a ver qué panorama, con qué situación nos encontramos con el tema de inseguridad en Rosario, vos que lo venís estudiando desde hace mucho. ¿En qué nivel estamos hoy, Silvina? A mí me parece que se está en una situación compleja porque se le atribuyó, primero porque nunca quedó claro cuál era el objetivo o el plan que tenía el gobierno en materia de seguridad. Al comienzo de la gestión o hasta el año 2009, Rosario era la ciudad que menos homicidios tenía en relación a la cantidad de habitantes en todo el país. Fue durante muchos años. En 2009 está dentro de la media nacional. Se estaba hablando de 120 homicidios al año, que en relación a la tasa de habitantes está dentro de lo que es la media nacional. Después eso
se empieza a subir, pero digamos, ya el efecto, cuando vos ves el efecto es porque la causa es muy anterior, digamos. Sí. No es que de un día para el otro se disparan distintos factores y son la causa, no, eso, y el descontrol de la policía tiene que ver con que nunca fue claro cuál era el proyecto de seguridad. Vos te puede gustar o no un proyecto, pero es el que implementás. Y nunca fue claro ese proyecto. Siempre, yo creo que cuando en el 2009 ponen a una persona que estaba antes a cargo del registro civil como ministro de Seguridad, que fue Álvaro Gaviola, me parece que es lo que te da la pauta de qué tipo de ministerio querés. Por un lado esta cuestión, y por el otro, como causa, la droga. ¿Qué papel juega en esta explosión de delitos, Silvina? No, la droga tiene una explosión muy grande, se empezó a cocinar en los barrios que antes no existía hace algunos años, eso le agrega, como en toda economía, la delictiva, si vos la ves como si fuera una economía normal, le agrega valor. ¿Eso, Silvina, a partir de cuándo comienza a reconocer esto? El tema de la droga, a mí me parece que en los últimos años, no sabría cuándo, pero lo que es mentira es que la mayoría de los homicidios sean peleas por bandas narcos. Hay muchos, hay un porcentaje, pero el problema más grave es la cantidad de armas que hay. Ajá. O sea, cualquier conflicto interpersonal se transforma en un homicidio porque hay un acceso a armas que antes no había. Claro. O sea, ¿Y de dónde provienen? Es difícil saber de dónde provienen, nunca se ha investigado de dónde provienen las armas, pero en el mercado negro, si vos vas a una armería para registrar un arma, realmente te das cuenta que son un montón de requisitos los que necesitas para poder comprar un arma, están esos requisitos. Sí. O sea que te parece que de la armería no procede. También hay muchas armas que se denuncian como perdidas dentro de las fuerzas de seguridad, pero yo no sé cuántas, ni puedo asegurar que eso sea lo que en realidad es lo que genera un mercado negro. Los planes para canjear armas no han dado resultado en este sentido. Han dado resultado en algunos casos, porque también el arma que se roba en una casa de familia se utiliza para cometer delitos. Se utiliza para cometer delitos, es peligroso, porque muchos de los casos, más allá que si uno pensara en un caso puntual como el de Cristina, decir, bueno, se podría haber defendido o no, su hija, también son muchos los accidentes domésticos que ocurren con armas en la vivienda donde terminan muriendo chicos y demás. Entonces es complejo y se roban muchas armas que después también van al mercado negro y se venden. Sí. Bueno, como verán, es un cúmulo de causas, y algo se ha agregado, el director de cine dijo, para el debate, no sobre la inseguridad, si fuera muy pobre sería delincuente y no albañil, objetando el sistema, echándole las culpas. Alguien dijo también, somos rehenes de los delincuentes, vivimos enrejados. ¿Qué otras situaciones se dan? ¿Cómo se soluciona este grave problema de la inseguridad? También Juan Ponce, otro testimonio, nos va a contar qué pasó con su madre, que también, como a Cristina, le arrancaron de su vida en un momento, en la vía pública, a plena luz del día y en Barrio Ludueña. Allí está Juan para también contarnos su caso, y la gente que nos sigue a través de Facebook y de Twitter. Juan está allí junto a Cristina, dos testimonios desgarradores de la violencia y de la inseguridad que se vive hoy. A través de Plan A TV, en Twitter y Facebook, la gente también comenta este tema que preocupa, que está al tope de la lista de las preocupaciones de la gente. Hacemos una pausa muy breve y retornamos con Plan A, pero antes déjenme brindarles una sugerencia. Tiene que ver con el futuro, con la elección de una porque Susana Piris te está proponiendo vivir una experiencia en inglés. ¿Cómo es esto? Sí, su mamá también fue asesinada en el marco de una pelea entre bandas. Juan, decime cómo ocurrió, cuándo. Bueno, esto fue el 8 de enero de 2013. Mi madre era una militante social que durante 20 años estuvo colaborando en el comedor San Cayetano. Allí en Barrio Ludueña. Ludueña, sí. Justamente ese día estaban preparando los juguetes que era para llevar a una plaza para entregar a los chicos para los reyes. Tuvo mucha exposición el caso de tu madre. Afectó mucho por la forma en que ella trabajaba en el barrio. Sí, por eso te digo, durante 20 años ella dedicó su vida en colaborar y en ayudar y tapar ese hueco que deja el Estado. ¿Y en qué circunstancias muere tu mamá? En un tiroteo que se disputaba dos familias de delincuentes. ¿Qué se disputaban, Juan? Y yo calculo que parte del territorio
Aparte, digamos, esta gente que mataron a mi madre, señora Riquelme, el autor del asesinato, Daniel Riquelme, estaban tirándose con otros chicos ahí del barrio. No sé bien cuál era la disputa, Ajá. pero calculo que fue el... Cuando habla de disputa, ¿podemos asociarlo a la venta de drogas? No, porque no. No estás en condiciones de afirmar que sea así. No, por eso no sé cuál fue la disputa. Pero estas balaceras, ¿eran frecuentes? ¿Son frecuentes en el barrio? Esta balacera ya venía de 3 días atrás, venían tirándose esta misma familia. Disputando algo, ¿no? Por eso te digo, escuché muchas versiones, cosas de que cuando estuvieron presos tuvieron problemas. Parte también de la familia de Riquelme fueron soldados de un búnker que estaban en el barrio y que lo sacaron. Sí. Estos chicos de la otra familia no eran soldados, eran chorros, Claro. comunes. Salieron y hubo algo ahí en el medio que era un problema de ellos y se... ¿Cuántos años tenía tu madre, Juan? 50 años. 50 años. En el momento ese que empieza el tiroteo, ella sale a buscar a uno de mis hermanos que había mandado a hacer un mandado. Claro, advirtiendo Claro, que había una tiros. pelea, que había tiros, sale por tu hermano, Por mi hermano, sí, que fue que había ella mandado a hacer el mandado. un mandado. Bueno, al salir, que gira, llega a Bielsa, nosotros vivimos por Garzón, al girar a la calle de Bielsa para ver a uno de mis hermanos, empieza de nuevo el tiroteo y le entra por la espalda 2 impactos de bala con un calibre 45. Fallece el día después. Fallece la madrugada del día 9. Claro. Los orificios fueron de 7 centímetros. Destruyeron todos los órganos que tenía por dentro. La reconstrucción, digamos, fue total. Claro. No, Imposible que se salvara. no, era imposible. Había una pequeña posibilidad, pero iba a quedar en estado vegetativo. Juan, ¿y cómo llega a vos la noticia? ¿Qué recordás de ese momento? En ¿Dónde ese estabas? momento yo trabajaba en una remisería, estaba haciendo un viaje. Me llama mi hermana que estaban en un tiroteo y que le pegaron a mi madre. Una de sus compañeras la cargó en un auto, porque la ambulancia nunca hizo presencia, la policía tampoco. La llevaron en auto hasta el Centenario. Y ahí nos juntamos a ver esto, porque había que hacer lo que era el trámite para las operaciones. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Impotencia, bronca, rabia? ¿Qué sentiste? Sí, tenía mucha bronca. Impotencia también porque esto en la realidad, como te digo, la ausencia del Estado, en la realidad tenía que no suceder. Claro. No tenía que suceder lo mío, no tenía que suceder lo de ella. No, seguro. Porque Seguro. tenemos que tener un Estado presente, no un Estado corrupto presente como el que tenemos. ¿Esta gente está presa? ¿Los asesinos, los integrantes de esa pelea a balazos fueron detenidos? Hay 3 detenidos, sí. Pero, digamos, la causa de Mercedes Delgado se dividió en 2, porque no se pudo comprobar que los que se tiroteaban estaban directamente vinculados al asesinato. Solamente encuentran por medio de los testigos que el asesino de mi madre fue Daniel Riquelme. Así que hicieron una causa paralela. Lo que es intento de homicidio entre bandas y homicidio simple, que lo de mi madre. ¿Qué le puede tocar, doctora Cuadri? ¿Qué pena puede tener esta persona? Homicidio de 8 a 25 años, pero la verdad que no sé cómo está la causa, no sé ¿Esa persona está detenida? No, esta persona sigue prófuga. También te digo, el Estado corrupto, porque en el momento que mi madre a la madrugada, cuando mi madre fallece, vienen policías y a la casa de ellos a avisarles que Mercedes había muerto. ¿El asesino de tu hija y de tu nieta Cristina está detenido? Está detenido después de los 16 días de acampe porque se profugó de la comisaría 13 a cargo... Acampe tuyo. Acampe mío, yo Hiciste acampe... en tribunales. Sí, hice en tribunales 16 días, pero después de 2 meses que ya estaba prófugo el asesino de Laurinía. En esos 2 meses yo no hubo puerta que no haya tocado. Claro. O sea, me reuní, digamos, hice todo lo que debía hacer porque yo soy una persona de bien que más allá de eso creo en la justicia. O sea, Asesinos identificables, pero que evaden la justicia por connivencia policial. En tu caso, un comisario que, sabiendo quién era el criminal, Cristina, lo dejó escapar. exacto, lo dejó escapar entre comillas, ¿no? Obviamente que había una complicidad.
De hecho, el comisario Val, ahora estamos en la segunda parte y acá te puedo contar quién es el comisario Val porque tengo Haz un resumen de 10 segundos. pruebas fehacientes. Bueno, el comisario Val estaba a cargo de la comisaría 13, que estaba trabajando, digamos, y que el Estado le está pagando y supuestamente es parte de la policía que nos tiene que cuidar. Sí. Bueno, el comisario Val, en el año entre el 2008 y 2009, era secretario de parte del... bueno, era secretario... Sí, tenía un cargo. Sí, un cargo, sí. Pero, ¿qué pasaba? Ya tenía un prontuario ya en su casa, por ejemplo, claro. Encontraron armamentos policial. Está involucrado en el caso Rafo. Una cantidad de anomalías que nos llevaría más de un programa, pero hoy ese Perdón, criminal... era secretario del jefe de orden pública en su momento, en el 2009. Bueno, con todos los antecedentes, ¿no? Una vez más demostrando la connivencia policial. Pero ¿cómo está hoy? El criminal, que es de la vida de él, está detenido. Y el criminal, yo hice una campe de 16 días, pero... Se logró recapturar. Pero lo recapturaron luego de mis 16 días, pero en un día y medio, porque su búsqueda se transformó en una cacería, porque obviamente a mi acampe sí. Vino el mismísimo Bernie, porque previo a eso pasaron un montón de situaciones, bueno, recorrieron todos los políticos, había y por haber. El Papa Francisco me mandó un crucifijo con un legislador que es Gustavo Vera, que es amigo personal del Papa, que vino el día viernes anterior. Se enteró de tu tema Se enteró de mi tema, me mandó un crucifijo y bueno, y todo su apoyo. Cristina, es la lucha, se ve que desborda en tu mente, en tu corazón de hallar justicia, pero me contaste que hay otro integrante de esa familia, tenés otro nieto que está, ¿en qué situación? ¿Qué pasa con él? Una situación que pobrecito como puede seguir luchando, ahora tiene 8. Ahora tiene 8, tenía 7 cuando pasó esto. ¿Y cómo le explicás esta situación? ¿Cómo lo abordás con él a la muerte de tu hija y de tu nieta? Bueno, el tema es que, volviendo a lo que decía adelante, el Estado, ¿qué hace por las víctimas? ¿Qué hizo por el nene? ¿Qué hizo por mí? Absolutamente nada hasta el momento. Es más, de hecho, ni siquiera alguien se acercó para preguntarme después de semejante tragedia que tuve, si necesitaba mínimamente ayuda psicológica. No nadie. Ningún tipo de contención. Yo de hecho sigo mi tratamiento psicológico, estuve internada 3 meses en un psiquiátrico pasando el duelo de Laura y mía, y en ese proceso, cuando me iban a dar el alta, fallece mi padre. Claro. O sea que me quedé un mes más, tuve 3 meses. Un golpe tras otro. 3 meses y todo eso me lo tuve que bancar yo, o sea, por mi obra social, porque el Estado jamás... acá hablamos de un Estado ausente, pero con totalidad. Doctora Cuadri, esto... Bueno, habla las claras, ¿no? De la desprotección ya, sufrir una tragedia de estas características. Y encima, un Estado que no auxilia a los familiares. No tiene reacción. A mí me parece que estos dos casos son la muestra de lo que pasa. En este año llevamos más de 160 homicidios en Rosario, violentos. Vamos camino a batir también otro récord. Totalmente, estamos más del año pasado y las muertes son violentas, o sea, lo leemos todos los días, ¿no es cierto? O es un disparo en la cabeza, o es una cantidad de disparos. Y utilizando otros objetos, cuchillos, martillos, como en el caso de Laura y mía. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos 160 víctimas reaccionando, cada uno actúa como puede. ¿Y qué vemos? Vemos quizás gente como ellos que su manera de reaccionar es decir, bueno, salgo a contar lo que me pasó, salgo a exigir públicamente un poco de justicia. Entonces, consideremos que las víctimas que vemos pidiendo y reclamando son las menos y todo ese otro sector de personas que queda, ¿no es cierto?, a lo mejor deprimida o mal en su casa. Por eso digo, ellos son la muestra de lo que pasa. La víctima corre sola en este caso. ¿Y qué se va consiguiendo? Va consiguiendo lo que la víctima, desde su lugar, con el apoyo que va consiguiendo, hasta donde le dan sus recursos emocionales, económicos, humanos, porque a veces quien cuenta con familia, quien no, quien puede tener tiempo de trabajo, quien no. Todo eso hace que esa víctima pueda, a través de un esfuerzo, como Cristina bien dice, de que le sangren los nudillos, de golpear puertas, perdón, ya te cierro, pero eso hace que a lo mejor consigan un poquito de justicia. Pero eso demuestra una incapacidad absoluta del Estado de brindar justicia, porque no debería ser de ninguna manera una lucha personal, cuerpo a cuerpo con el sistema, para obtener respuestas que
tampoco las están obteniendo, vamos a ser claros. Bueno, falta respuesta de la justicia, falta contención, ya el peor hecho pasó, que fue la tragedia, el crimen, pero vemos a familiares y le damos visibilidad a esto, de que transitan por un proceso de abandono, de falta de respuestas del Estado a todo nivel, de justicia y también de apoyo psicológico. Bueno, imágenes de víctimas de la inseguridad y la gente que opina. Adriana, si no se combate la droga habrá más violencia. Héctor, Gendarmería solo cumple una función decorativa, denuncié un hecho, estaban robando 30 metros y solo se limitaron a informar al destacamento policial más cercano, no intervinieron. Liliana, fui pobre y nunca pensé en ser delincuente. ¿Cómo puede decir en estos momentos con los muertos por robos que hay? Refiriéndose a Cifrón, que indicó que si sería pobre, muy pobre, sería delincuente y no albañil, por caso. Silvina, a ver. Sí, lo de Cifrón a mí me parece que se refiere a otra cosa y sacado de contexto queda como que Sí. todos los pobres son delincuentes. Claro, a mí me parece que hay un sistema que funciona de tal manera, y lo hablábamos con Juan antes de entrar, y era por lo que luchaban Mercedes, Claro. por una sociedad igualitaria. Hay una sociedad que es desigual y todo el mundo quiere acceder a un mundo del consumo, pero hay sectores que no se le deja abierta la puerta para que acceda a ese mundo, y por ahí le quedan muy pocas opciones, y no todo el mundo. Pensemos muchas veces que un albañil está en negro trabajando en una obra, se cae, queda imposibilitado, y para mucha gente el único mundo que se les ofrece es eso, y no, la gente no sale a delinquir porque es pobre, sale a delinquir por otras razones. Se nos termina el tiempo. Gracias, Silvina. Gracias, doctora Cuadri. Silvina Tamous y la doctora Cuadri, abogada, periodista. Y Juan, quiero 10 segundos tuyos. ¿Qué sentís en este momento? ¿Pedís justicia? ¿Qué sensación te invade con tu madre que ha fallecido en estas circunstancias? ¿Qué pedís? Pido justicia por mi madre. Justicia tampoco significa que busquemos venganza. Digamos, el trabajo militante que hizo mi madre durante tantos años, yo a esta que nos crió con otra idea. Y eso también es lo que dice ella. Nosotros somos pobres, nos salimos a chorear para comer o para tener cosas. Nosotros laburamos de lo que aprendimos. Y lo que nos ayudó a esto fue el trabajo militante de mi madre durante tantos años. Ayudar, siendo pobre, ayudar a tus compañeros. Qué importante esto, no venganza, no la ley del talión, sino luchar por que esa indignidad que significa este nivel de inseguridad y de falta de contención se corrija, y por eso el llamamiento que hacemos. Contención a los familiares de las víctimas y a las víctimas, autoridades de todo nivel, de los 3 estamentos del Estado, atención con los familiares de las víctimas, que el reclamo no quede en la nada. Se nos terminó el tiempo. Cristina, adelante con tu trabajo por Laura y mía, sí, nuestro apoyo. De hecho, una última cosa que te digo. 10 segundos. Sí, ayer se presentó una carta dedicada directamente al ministro de Seguridad, al secretario Drivet y a Odriozola, el jefe de la Policía Santafesina, y que espero que me reciba y que por favor se ocupe de lo del comisario Val, que quiero que sea destituido de la fuerza. Ahí está el reclamo de Cristina, una madre que perdió su hija y su nieta en las circunstancias que ella narró. Reciban a estas personas como lo reclaman, es su deber. La acompañamos gracias. en esto. Gracias, Gustavo. A ustedes por la compañía, muchas gracias. Gracias. Semilla abierta de nuestra vida.